vamos con la siguiente conferencia, que es la octava. Lleva por título Historia, mitos y fantasmas. Yo creo que me estáis oyendo igual, pero bueno. Historia, mitos y fantasmas de las terceras Españas. La va a impartir Alfonso Botti, catedrático senior de Historia Contemporánea del Departamento de Estudios Lingüísticos y Culturales de la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Sus líneas de investigación se han centrado en la Iglesia, el catolicismo, los nacionalismos y el antisemitismo en España, Italia y Europa durante los siglos XIX y XX. Entre sus obras, además de docenas de artículos en revistas especializadas y colaboraciones y direcciones de obras colectivas, destacan Cielo y Dinero, el nacionalcatolicismo en España, 1881-1975. Ahora me pegarás. La questione vasca dalle origini allo scioglimento di Batasuna. Muy bien. Historia de la España democrática, da Franco a Zapatero, en colaboración con Carmelo Adagio. España y la crisis modernista, cultura, sociedad civil y religiosa. Con la tercera España, Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil Española. Y por último, la excelente, y tengo que decir que por desgracia es el único libro tuyo que he leído, pero me ha encantado, lo cual me anima a leer más. Historias de las terceras Españas, 1933-2022. Cuando quieras, Alfonso. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores, al patronato, al alcalde que está aquí y Luis Enrique por haber querido contar conmigo y al mismo tiempo pedir disculpas por abordar el tema de la tercera España de una forma bastante diferente de cómo se ha hecho, no hasta ahora, pero en algunas intervenciones hasta ahora en esta jornada. Sin alargarme mucho, es menester que empiece contando cómo llegué a tratar el tema. En principio de la tercera España, que al acabar la investigación se convirtió en el tema de las terceras Españas. Empecé ahí por los años 90 del siglo pasado, siempre hace cierto, del siglo pasado, tratando de Alfredo Mendizábal, que es la primera vez que sale el nombre en esta jornada, si no me equivoco. Y un poco me llama la atención, porque es un católico, porque es un demócrata, porque estuvo vinculado con el fundador del Partido Popular Italiano, que es Luigi Sturzo, porque fue el representante más autorizado, en mi opinión, de una tercera España. Además de la tercera España que se comprometió, que intentó, que trabajó, que se movilizó, que actuó para encontrar una solución negociada del conflicto. Y una tercera España, además, porque se ubicó lejos del colectivismo bolchevico y lejos del fascismo y del nazismo. Pues bien, empecé estudiando a Alfredo Mendizábal, personaje sobre el cual no había prácticamente nada por entonces, y que, junto con pocos otros españoles, y con grandes figuras del catolicismo internacional como Jacques Maritain y Luigi Sturzo, trabajaron, como comentaba antes, para una mediación a lo largo de la Guerra Civil. Publiqué su epistolario con Sturzo, en el marco de los epistolarios de Sturzo con otros correspondientes españoles, y luego publiqué un libro sobre Sturzo y la Guerra Civil, que en la edición española, no por casualidad, se titula Con la tercera España, Luigi Sturzo y la Guerra Civil Española. A partir de ahí me dediqué a investigar el tema, descubriendo que había tenido un largo recorrido el sintagma de tercera España en la historia de este país, a partir de 1933. Entonces lo publiqué, lo que conseguí averiguar en España contemporánea en 2021, y con algunos pequeños cambios en 2023 en las ediciones de la Universidad de Valencia, el libro que Luis Enrique citaba antes. No voy a resumir el libro, sino a destacar
también a la luz de las ponencias que he escuchado, de las preguntas que he hecho y de las preguntas que no he hecho, aquello que mi visión son los puntos fundamentales de este tema. Como también señaló en su momento, el sintagma fue utilizado por primera vez por Melchor Fernández Almagro en un artículo de 1933, en abril de 1933, que se publicó en El Sol, cuyo título era El debate sobre las dos Españas. Con motivo del libro de un historiador literado portugués, Fidelino de Figueiredo, que se había publicado en España también, y este libro se titulaba Las dos Españas. En el artículo, después de haber escrito que las dos Españas respondían a un artificio dialéctico y discursivo, ya que era extremadamente difícil romper simétricamente la unidad de un organismo nacional, Fernández Almagro argumentaba que utilizando el mismo lenguaje figurado, se podía identificar 3, 4, hasta 5 Españas en la historia del país. Lo mismo ocurría en otros países, respecto a los cuales la peculiaridad española era representada por los historiadores e ensayistas que se habían acercado a España como problema. De lo cual pongo mucha énfasis en este artículo de 1933 de Fernández Almagro, porque me permite abrir una serie de cuestiones, introducir una serie de cuestiones que luego no sé si voy a desarrollar. El primero fundamental, el sintagma aparece antes de la guerra civil. Eso está clarísimo. Entonces no es el resultado de la guerra civil. Ya está. Segundo, es un artefacto cultural. O sea, es una construcción intelectual, esto de la Tercera España. Es un artificio dialéctico, dice Fernández Almagro. 3. Tercera conclusión que saco del artículo de Almagro. Que había mucho más que dos Españas. Mucho más que dos Españas. Pero de verdad, hay quien sigue pensando que el esquema de las dos Españas sirve para explicar algo. Yo no me lo creo. Hay que mirar solo España para pensar que las dos Españas sirven para España. Pero vamos a ver, en Francia no hay una Francia de la Revolución y la Francia de la Bandera. No hay la Francia de los Dreyfusardo y de los anti-Dreyfusardo. De Dreyfus. No hay una división vertical de España con los Dreyfus. Ahora, en la actualidad, no hay una división radical y una polarización, porque aquí parece que la polarización solo hay en España. ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En Italia no hay polarización. En los Estados Unidos no hay polarización. En Francia no hay polarización. Eso yo alucino, de verdad alucino. Y además se quiere explicar la polarización actual mirando lo magnífico que era la Tercera España. Sí, claro, está bien. A mí también me gusta una situación equilibrada de democracia liberal en la cual cada uno hace lo que tiene que hacer dentro de las reglas de todos. Pero no tiene nada que ver. O sea, España pinta dentro de un marco en el cual pintan muchísimos otros países. Entonces, este esquema de la... Mira, la ponencia anterior, Javier Sureda hizo el elenco de las terceras Españas. No por casualidad yo había titulado La historia de las terceras Españas. ¿Saben ustedes quién es la primera víctima de las terceras Españas? Las dos Españas. No hay posible opción alternativa. La existencia de las terceras Españas destruye, mata la idea, el esquema de las dos Españas. Y hay que cambiar página, hay que dar. Bien. Luego, ya en el discurso de Fernández Almagro,
en el artículo, aparece lo que es un hecho que sigue vigente. O sea que la Tercera España es una aspiración, es algo en perspectiva, es un mito político en el sentido positivo. Desde este punto de vista, sí, estoy de acuerdo, la transición ha sido una ocasión en la cual se ha manifestado este clima de consenso de una Tercera España. Pero está en la historia la transición y conoce su desarrollo y se le puede criticar. A ver, con relación a la aspiración, escribe Fernández Almagro, esa Tercera España, tercera en discordia, mayor en número y mejor en calidad, la que nadie arbitra y domina, es la que urge construir, la que se construirá de seguro. Entonces, un mito político positivo incluso. No por equidistancia. Tener cuidado. Hay una acepción. En el libro yo paso a reseña todas las versiones, todas las acepciones de Tercera España que se han presentado en el espacio público desde 1933 hasta la actualidad. Se puede añadir, se puede concentrar, es una hipótesis, es un trabajo inicial. No me lo voy a defender las 6 versiones, ¿no? Pero en estas 6 versiones está la idea que la Tercera España corresponda al centro político, lo que España no ha tenido mucha suerte, al centro político. Pero mucho más encaja en la Tercera España no una actitud de centro político, sino una actitud de democracia liberal en la cual puede estar la derecha y la izquierda, incluso una derecha civilizada y una izquierda civilizada, que proponen cambios estructurales y radicales, pero dentro de un marco de democracia liberal democrática. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco coincide con el centro político. El centro político es una versión, es una opción, es una posibilidad. Pero puede haber una Tercera España de derecha, puede haber una Tercera España de izquierda, quiero decir, ¿no? Bien. Volviendo a la historia del sintagma, una semana después del estallido, vamos a ver, la premisa es que haciendo este recorrido sobre la Tercera España, un recorrido notarial, se pueden apuntar los que se identifican como Tercera España, o sea, que dicen yo soy Tercera España, los que actúan como Tercera España sin decir somos Tercera España. Entonces, cabe la tercera posibilidad, que es la de la ponencia de Javier Cervera, la de utilizar Tercera España como categoría interpretativa. Entonces, son los historiadores que dicen, este señor pertenece a la Tercera España o no pertenece a la Tercera España. El papel de los historiadores. Además, los historiadores trabajamos con el tiempo, con la cronología. Entonces, eso sí, ya ha aparecido en algunas ponencias. Los personajes no tienen la misma postura a lo largo del tiempo. Entonces, Unamuno, para sacar un ejemplo evidente, Unamuno el 18 de julio no es Tercera España, pero después del 12 de octubre es Tercera España. No porque lo diga él, sino porque lo digo yo, que soy historiador, y además creo que lo podemos compartir con otros historiadores, ¿no? Y lo mismo se puede hacer para todos o muchos de los políticos e intelectuales. Entonces, una semana después del estallido de la Guerra Civil, la revista de los dominicos franceses, Sept, publicó un breve artículo que su autor había enviado firmado con sus iniciales, pero que el semanario se publicó sin poner las iniciales. Afirmaba que en la lucha entre las dos Españas no había que olvidar esa otra España que había conservado el sentido común, la fidelidad
a la ley moral, respetuosa de la vida humana, a los valores inherentes a la persona. Una España en la que los hombres de paz se contaban por millones frente a unos pocos miles de hombres de guerra empeñados en matar y destruir. Escribía, cito, contra la bolchevización de la República y contra la fascistización del Estado, contra la tiranía de los puños levantados y contra la tiranía de los brazos extendidos, contra el Estado de clase y contra el Estado de casta, contra la militarización de la sociedad y contra la opresión de los regímenes totalitarios, por el respeto de la persona humana y los valores del espíritu, por los derechos del hombre en la ciudad, por la justicia y por el amor y por la reconciliación de los hermanos, así como por la tolerancia mutua en las disputas que deben ser reguladas civilmente y no penalmente. Todo esto valía la pena decirlo, todo esto también valdría la pena practicarlo. El autor del artículo era Alfredo Mendizábal. Las palabras Tercera España no aparecen, pero la cosa sí, es evidente. El sintagma volvió a aparecer en el artículo La Troisième España, firmado por Boris Mirkine-Guezewitz el 20 de febrero de 1937 en el semanario parisino L'Europe Nouvelle. No voy a resumir el artículo, pero el artículo es importante porque es justamente ese artículo que se refiere Donizeto cuando ingresa en el discurso de la Tercera España. ¿Qué dice Niceto Alcalá Zamora? Dice que esta Tercera España había existido y podía volver a existir. De hecho, se atribuyó su representación y la definió como democrática, incompatible con una dictadura roja o negra, constitucional y parlamentaria, igualitaria, enamorada de la justicia social, dispuesta a avanzar por ese camino con la velocidad conciliables con las fuerzas de la economía nacional, hostil a la lucha de clase, mayoritariamente católica, pero sin partido confesional. Esta Tercera España había condenado y desterrado la intolerancia y el fanatismo de la reacción. No es una reconstrucción histórica de la realidad, en este caso también es una aspiración, porque pensar que los católicos en los años 30 fueran católicos, demócratas, liberales es una ilusión muy gorda. Es difícil no ver en el artículo la proyección de las posiciones de Alcalá Zamora, según las cuales la Tercera España era la del republicanismo moderado, católico-democrático y parlamentario, derrotado ya en los primeros meses de la República y luego sofocado definitivamente por la guerra civil, al tiempo que la referencia a un espacio mayoritariamente católico y a la vez democrático. Como comentaba antes, me parece inverosímil la existencia de este espacio. Pero el hecho cierto es que de esta forma, Donizeto dice, esta Tercera España existe y la represento yo. Ha sido la mía y de mi correligionarios, por así decirlo. Hay alusiones a la Tercera España también en la velada de Benicarló, de Azaña, detrás de los distintos personajes. Y hay alusión a la Tercera España por parte de algunos personajes, sobre todo el personaje que representa a Osorio y Gallardo, muy negativos, y en cambio los dos que representan a Azaña, más posibilistas. La idea que voy directamente a Morales, que es uno de los personajes que representa a Azaña, que dice que contestando a Osorio Gallardo, dice, no juzgamos con tan dureza, mirando fuera del tiempo presente, estos hombres, serían los intelectuales en París que trabajan por la paz, estos hombres, alejados de todos de estos horribles acontecimientos, serán una reserva para el día de la paz. Porque
al margen de los errores fatales que cometió Azaña, y para volver al tema de los intelectuales, la política, Azaña era fundamentalmente intelectual y como político fue, en mi opinión, malísimo, pero como intelectual ve cosas, porque el intelectual se puede equivocar en muchas cosas, pero lo que caracteriza al intelectual es que ve cosas que los demás no ven, eso es, y por eso tiene sentido. Y luego cuando actúa es otra cosa. Por eso un político tiene que ser culto, pero intelectual, como intelectual, mejor que no lo sea. Entonces, ya en esta proyección de Azaña en el plan literario-cultural, en la velada de Benicarló, hay esta intuición, esta referencia a un papel positivo de los que en aquel momento se han ido al exilio y que son objeto de críticas feroces por parte de los que están en el bando republicano, que lo tratan de traidores, desertores, etcétera, etcétera. Y esta también es una de las acepciones con la que el término, el sintagma Tercera España se ha utilizado. O sea, la Tercera España es de los traidores, los que se han ido, los que se fueron, lo que tenía valor para defender la República. Yo estoy haciendo en ese caso, actuando de notario, no estoy diciendo que estos son buenos, estos son malos, eso lo comparto, eso no lo comparto, es lo que hay, es lo que hay. Al margen de lo que Alfredo Mendizábal publica en SEPT, luego Mendizábal se compromete en organizar los comités por la paix en España, Comitati para la Paz en España, que consigue organizar en París con la ayuda de Maritain. En París hay dos, hay el Comité Español, donde hay españoles, catalanes, vascos, sobre todo catalanes, hay el francés, en el cual está Maritain, y consigue organizar un tercer comité a través de Luigi Sturzo en Londres. Y esos tres comités, ¿qué hacen? Hacen lo que pueden hacer, publican artículos, publican llamamientos, sobre todo a partir de la primavera de 37, después del bombardeo de Guernica. Intentan involucrar la diplomacia británica y francesa en esta hipótesis de una solución negociada del conflicto. Intentan involucrar la Santa Sede, fracasando siempre, porque la Santa Sede, a pesar de no compartir completamente la actitud de Gomá, que es el principal responsable del alineamiento de la Iglesia española con Franco, pero tiene una fuerte capacidad de influencia en la Santa Sede. Por esa razón la Santa Sede no comparte esta actitud que hubiera sido la correcta, o sea, la de la pacificación. Y en mayo de 38 organizan también un congreso en París, una conferencia privada la llaman, donde plantean el tema de la solución negociada del conflicto, del armisticio, de un plebiscito, o sea, todo un recorrido que se podía seguir para salir del conflicto y conseguir la paz, que desde la perspectiva de estos católicos demócratas era una paz tenía que ser una paz de reconciliación. En la conferencia actúa como presidente de la conferencia Salvador de Madariaga, que otra de las personalidades que a menudo se apuntan como parte de esta Tercera España. La verdad es que Madariaga hizo desde el principio de la Guerra Civil algunas propuestas ahí del Foreign Office para una solución negociada del conflicto, pero actuó siempre hasta esta
conferencia de mayo de 38, actuó siempre en plan individual, personal, sin vincularse con nadie. Hasta el punto que cuando Mendizábal intenta involucrarlo, tarda 7-8 meses en contestar, sí, que estaré en la conferencia de París. Además, no hay que olvidar que esta imagen del gran liberal que rodea Salvador de Madariaga es una imagen que olvida que en 1935 Madariaga publica un libro que se llama Anarquía y Jerarquía, en el cual manifiesta actitudes favorables al Estado autoritario, contrario a los sindicatos, favorable al Estado corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien que Salvador de Madariaga se convierte en liberal, muy bien, pero que no se olvide que es una conversión y que antes tenía otra actitud. Además, hay que decir que este corporativismo no es algo, en los años 30 no es algo que utiliza solo la derecha o la derecha radical, porque hay una tradición católica de corporativismo y además hay una tradición incluso en el mundo laboral progresista de izquierda que mira al corporativismo. El problema no es que sea corporativo, el problema es que defienda el Estado autoritario y que trate de la democracia como con calificativos muy despreciativos, diciendo que es el poder de los números, que es una fórmula típica para despreciar la democracia. Bien, ¿cómo entra en este juego Madariaga? Entra en este juego porque cuando publica Spain, que es su obra, por así decirlo, historiográfica, pero con matices, historiográfica, la publica en 40. Yo no he conseguido ver la edición de 1940, he visto la de 1942. Hay un capítulo sobre los tres Franciscos. Y los tres Franciscos son Francisco Franco, Francisco Largo Caballero y Francisco Giner de los Ríos. Esa es la tripartición de la España, ¿no? Estas son las tres Españas. Y esto tiene su importancia desde el punto de vista cultural, pero también ideológico, por así decirlo. Porque a partir de esta identificación con Francisco Giner, hay otros intelectuales que empiezan a identificar la tercera España con la tradición krausista de la institución libre de enseñanza y de la Junta de Ampliación de Estudios. Lo hace en términos muy polémicos, negativos, Luis Araquistain en 1960, y lo hace de una forma más objetiva Cacho Bio, 2 años después, en una conferencia que se ha publicado. Yo no he estudiado, pero sé que para quien lo está haciendo, la suerte que tiene el sintagma Tercera España en el exilio republicano, pero tiene que haber una presencia significativa. Me he preguntado, en cambio, ¿por qué este tema no aparece o aparece poquísimos a lo largo de la transición? Porque volvemos a la tarea de los historiadores. Los historiadores estudian lo que hay y se preguntan por qué no hay lo que tendría que haber. He formulado una serie de hipótesis, no lo voy a decir aquí, pero siempre lo pueden encontrar en ese librito que es pequeño, que es muy barato y además que yo no cobro nada, porque si todos lo compráis no me sale tan siquiera un cortado. Así lo podéis comprar tranquilamente. Pero allí formulo algunas hipótesis sobre por qué no aparece. No aparece en general, a veces aparece de vez en cuando, por ejemplo, aparece en 1977 Pío Cabanillas, presentando el Partido Popular al rey,
A Juan Carlos le dice que ha nacido el partido con la idea de ofrecer una opción nacional genuinamente democrática, moderna y superadora de los antagonismos clásicos, de servir a esa tercera España, la España moderna, sensata y progresista, que ponga fin, enlazándolas, extendiéndose con ellas a esas dos Españas opuestas de que tanto se ha hablado. Pero la referencia mejor es la de Carlos Seco Serrano, porque Carlos Seco Serrano publica un artículo que hace un recorrido de estas dos Españas y dice que eso se ha solucionado con el centro, con la Unión del Centro Democrático de Suárez. Entonces ya una identificación muy concreta. Volviendo a lo que significa utilizar la tercera España como categoría, sin lugar a duda, caben en la tercera España la España que no está a lo largo de la República y a lo mejor también de la Guerra Civil, ni con un bando ni con otro. La situación en la Segunda República es una situación de polarización política. Pero si vamos a ver las elecciones de 31, 33 y 36, hay por lo menos 3,5 españoles sobre 10 que no van a votar. Eso para un historiador es un problema, para un politólogo puede no ser un problema. Para un político puede no ser un problema, pero lo es. Pero para un historiador es un problema, porque en una situación tan polarizada y en un momento tan importante hay una parte de los ciudadanos que tiene derecho de voto y no va a votar. El problema es actual, porque ahora también tenemos un porcentaje de abstencionismo altísimo. Y a lo mejor las respuestas a la pregunta ¿por qué no van a votar ahora? Son distintas de la ¿por qué no van a votar? No iban a votar en los años 30. Pero el hecho cierto es que no van a votar. Y en esto me encuentro, ya lo había escrito con lo que comentaba antes Javier, o sea, hay una España que es prevalentemente rural, una España no culturalizada, a lo mejor incluso analfabeta, que no tiene ninguna vinculación con la política porque tiene otras urgencias cotidianas y que el desarrollo de la vida política se le pasa completamente por encima. ¿Es una España mayoritaria? Yo eso no lo sé, muy difícil cuantificarlo. Pero es cierto que sobre esta tercera España hay quien dice la mayoría de España era tercera porque era una minoría la izquierda y la derecha que peleaban entre ellos, son una minoría. La mayoría estaba completamente al margen de esto. Hay quien lo dice, o sea, está. Notario por notario tengo que decir que hay también que afirma que existe esta actitud, ¿no? Por eso yo no sé si es mayoritaria o minoritaria. El hecho cierto es que la hay. Así como un hecho cierto, hay estudios, en los últimos años se han publicado estudios sobre los voluntarios, sobre los dos ejércitos. Entonces, esta idea que todos fueran ideologizados, militantes, es propaganda. Es la propaganda que servía a lo largo de la guerra y es la propaganda que sirve a continuación para reivindicar la postura en la guerra civil, pero hay que matizar mucho, porque claro que había voluntarios, claro que había gente ideologizada, claro que había gente que salía para combatir, no hay ninguna duda, pero hubo también la conscripción obligatoria. Y hubo gente que se encontró en el bando equivocado, porque era de derecha, se encontró en la zona republicana y al revés. Y por eso todo lo que se ha estudiado, que antes recordaba
Javier Cervera, de las automutilaciones, las diserciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Esa también es una tercera España. Es una tercera España, buena, mala. No tengo ningún interés. No tenemos que dar las valoraciones morales, ¿no? Es España que existía. Que existió, por lo menos que existió. Entonces, y voy a concluir, así que se puede hacer, no se podía hacer, ¿no? El debate. Yo intenté elencar las terceras España que aparecían a lo largo de ese tiempo. Eran 6, pero como comentaba antes, tampoco voy a defender las 6, puede ser 5, puede ser 7, me da igual, o sea, hay una variedad de tercera España. Lo que voy a defender hasta el sacrificio, el heroísmo, es que la pluralidad de las terceras España mata el esquema de las dos Españas. Eso lo tengo muy claro. Y desde hace mucho tiempo. Porque ni tan siquiera en la guerra civil hubo dos Españas. En primer lugar, porque había la tercera. Y en cuarto lugar, porque dentro de una de las dos había una variedad de actitudes que se mataban entre ellos. A ver, ¿cómo puede considerarse una España la España republicana? Si en mayo de 37 se matan entre ellos. Si luego matan a los del POU y a los anarquistas. ¿Cómo puede ser? Si catalanes y vascos tienen su visión de la guerra. Entonces no es compacta, no es una España la del bando republicano. El bando franquista es mucho más coheso, claro, es militar, hay un general, pero dentro del ejército hay los monárquicos que piensan, hay los que quieren hacer la revolución fascista. Entonces, ¿dónde está esta España franquista? Entonces, no hay ni tan siquiera la guerra civil, ni tan siquiera la guerra civil. Porque si esto es cierto, que hay actitudes, posturas, soluciones que se separan entre ellos, es que es lo que ha demostrado todas las teorías sobre la guerra civil. Pero luego sigue diciendo que había dos Españas, ¿no? Porque a veces se pone en premisa buena y se saca conclusiones equivocadas. Bien. No voy a hacer voy a hacer el elenco muy rápido. Por cierto, hay una tercera España que las de republicanismo moderado de los años de la República, empezando por la agrupación. Entonces, antes de la guerra civil. La agrupación, Don Niceto, Melquiades Álvarez y toda esa gente. He olvidado algo, sí, los radicales de Lerroux, o sea, están dentro de incluso algunos hombres de la CEDA, no la CEDA. Ayer Manuel dijo que Girobles no era tercera España, y esto me alivió mucho, pero no dijo si la CEDA encajaba en la tercera España o no. En mi opinión, no encaja, ni el antecedente del Partido Popular, ni encaja en la tercera España, porque para ser tercera España como mínimo necesitan dos requisitos, decir no al comunismo y decir no al fascismo. Y Sturzo, que un poco tenía la idea de lo que era el fascismo, nunca valoró la CEDA como una formación de democracia cristiana y por lo que ahora nos interesa de tercera España. Entonces había esta tercera España, la del republicanismo moderado, que adopta actitudes distintas a lo largo de los años de la República, que hay los que se van ante el exilio, los que resisten, los que van después. Pueden encajar incluso algunos hombres de la CEDA, el ministro de Agricultura, por cierto, que era el único demócrata cristiano dentro de la CEDA, pero encajan también algunos socialistas o socialistas moderados como Besteiro, o socialistas arrepentidos como Chávez Novales. Luego hay esta enorme tercera España
que comentabas antes, lo que no está ni en un lado ni en el otro, la España silenciosa, por así decirlo, que no se expresa porque no tiene los medios para expresarse, que es víctima del conflicto. Luego está la tercera España como mito político positivo, en el sentido que toda la vez que políticamente sale la cuestión de superar la conflictualidad, entonces se presenta la tercera España como solución, y casi siempre sin conocer la tercera España que había habido en la historia. Es una tercera España que tiene bases muy frágiles, porque no está basada en la tercera España histórica real, sino es una idea, bien, muy bien, pero es una idea que no tiene fundamento histórico. Luego en la tercera España lo que dicen que son traidores, que se ha ido, incluso un artículo en El País de Javier Cercas, ¿no?, que dijo que son traidores. Y no sé si olvido alguna tercera España, puesto que son muchas, me lo vais a perdonar, ¿no? Supongo. Muchísimas gracias.